Estimados estudiantes, buenos días. Estamos en la semana 20, actividad número 2 de Aprendo en Casa. El área que vamos a trabajar el día de hoy es comunicación. Nuestra actividad es leemos textos narrativos. Nuestra meta, identificar información sobre recuerdos familiares y de nuestra comunidad en textos narrativos. Vamos a empezar. Primero, vamos a informarnos. Un texto narrativo, a ver en qué consiste. Un texto narrativo, sea oral o escrito, es un conjunto de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal e incluye la participación de diversos personajes que pueden ser reales en las noticias, las crónicas periodísticas, las anécdotas, los relatos, las biografías, en todo ello son reales. Y en ficticios, como ejemplo tenemos en los cuentos, los mitos, las leyendas, las fábulas, las novelas y las autobiografías. Entonces, por lo tanto, un texto narrativo puede basarse en hechos reales o en situaciones de ficción. Entonces, debemos tener en cuenta un texto narrativo puede ser, puede estar basado en hechos reales o en situaciones de ficción. Quiere decir que no son reales. Ahora recuerda, durante tu niñez has escuchado y leído muchas historias en tu casa, en tu comunidad, en la escuela. Seguro en algún momento, por propia iniciativa, buscaste textos narrativos de tu agrado en la biblioteca o ingresaste a algunas páginas de internet donde presentan videos de narradores orales o textos completos para leerlos. ¿Recuerdas alguno que te haya gustado mucho, sea oral o escrito? Muy bien, tienes que copiar a tu cuaderno estas preguntas y responderlas. ¿Te causó tristeza, alegría, miedo o incertidumbre? ¿Y por qué? De igual manera también tienen que responder en sus cuadernos. ¿Cuándo fue? A ver si se acuerdan cuándo fue la que ustedes leyeron o escucharon textos narrativos. ¿Era real o ficticio? Entonces, real es cuando los personajes son reales y ficticio es cuando son imaginarios, cuando no son reales. Eso hay que tener en cuenta. Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a realizar una primera lectura. Lee el fragmento de la novela juvenil llamada Robinson Crusoe. Muy bien, para la lectura te sugerimos lo siguiente. Lee el recuadro con los datos referenciales de la obra y te ayudarán a comprender mejor. Identifica el título y responde. Muy bien, acá también a esta pregunta tienes que responder. ¿Quién crees que es Robinson Crusoe? Muy bien, en esta parte, en la primera parte. Luego, lee las primeras líneas del texto y responde ¿quién narra los hechos? Bien. Realiza una primera lectura para que te familiarices con el contenido del texto. Luego disfruta, te va a encantar. En esta primera lectura te habrás dado cuenta de que el texto está narrado en primera persona y quien narra, la voz que habla, es un personaje, no el autor. Responde, ¿el texto se narra en presente, pasado o futuro? Entonces, este texto de aquí es el fragmento de la novela de Robinson. Esto va a ir también, se le va a enviar en el WhatsApp del grupo. Este texto deben darlo lectura a ustedes y de acuerdo a esa lectura deben responder a estas preguntas. Muy bien, continuamos, estimados estudiantes. La segunda lectura. Cuando leas nuevamente el fragmento,
te sugerimos lo siguiente. Lee el texto de corrido, luego relee el texto con más calma. No te olvides de identificar de quién es la voz que narra la historia. Mientras lees, pregúntate en determinados momentos: ¿quién dice esto? ¿A qué o a quiénes se refiere? Muy bien, eso debes preguntarte a ti mismo. Luego de leer, responde las siguientes preguntas. Ahora, estas preguntas que tenemos aquí, vas a responder en tu cuaderno y subirlo para las evidencias respectivas. ¿Quién narra la historia? Esto se refiere al texto que tú vas a leer de lo que también se les va a enviar como material de lectura. La primera pregunta, ¿quién narra la historia? Muy bien, lo escribes en tu cuaderno. La segunda, ¿quién es Robinson Crusoe? También debes responder. La tercera pregunta, ¿cuántos años tenía cuando decidió navegar? Respondes también. 4. ¿Por qué recordó los consejos de su padre cuando estuvo en el mar? Esa pregunta también de igual manera respondes. La 5. Robinson Crusoe dijo: mi corazón, que aún no se había endurecido, me reprochaba por haber desobedecido a sus advertencias y haber olvidado mi deber hacia Dios y hacia mi padre. ¿Qué sentimos ¿Qué sentimientos crees que estaba experimentando en esos momentos? Muy bien, eso es la pregunta también y tiene que responder. Ahora la pregunta 6. ¿Crees que el recuerdo de la conversación que tuvo con su padre lo acompañe toda su vida? ¿Y por qué? Muy bien, eso también vas a responder la pregunta y tiene que subirlo para la evidencia. Y la pregunta 7 también. ¿Qué pensaba su padre sobre la decisión tomada por Robinson? Entonces, esa también la pregunta tiene que responder. La pregunta 8. ¿Estás de acuerdo con que Robinson haya decidido ir a la embarcación de su amigo? ¿Y por qué? Tiene que poner aquí, responder. La pregunta 9. Una según una estudiante de otra escuela, la mamá de Robinson le respondió de esa manera porque ella tenía como principio obedecer las decisiones de su esposo. ¿Qué ideas del texto apoyan esta opinión según la lectura? La pregunta 10. El autor, en los primeros párrafos del fragmento, utiliza conectores como después de esto y a los pocos días. ¿Para qué los habrá utilizado? ¿Qué otros conectores que cumplen la misma función encuentras en el texto? Muy bien, los conectores que encuentras en el mismo texto, pero que sean diferentes a esto, ya después de esto, a los pocos días, tienes que escribirlo en esta parte. La pregunta 11. ¿Por qué el autor habrá decidido que el personaje principal sea quien narre la historia y no él como autor de la obra? Muy bien. Esas preguntas van a responder y luego subir al WhatsApp para las evidencias. Como te habrás dado cuenta, este fragmento es parte de una novela cuya historia es lineal. Constituye la primera parte de la historia y el inicio de esta gran aventura. Lo que seguirá después será el nudo. ¿Quién crees que sucede con, ¿Qué crees que sucede con Robinson? Luego de semejante tempestad en el mar, ¿cuánto habrá durado? ¿Qué aventuras habrá vivido? ¿Cuál será el desenlace? Muy bien, también estas preguntas tienes que responder en tu cuaderno. A partir de lo analizado, has descubierto que Robinson es el personaje principal porque todos los hechos giran en torno a él y es quien narra su historia de manera autobiográfica. Esto es notorio ya que escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También en el transcurso de la narración se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo
y en el lugar de la historia. Muy bien. Luego, ahora te reúnes con tu familia y cuenta a tus familiares de qué trató el fragmento de la novela y luego pregúntales qué recuerdos significativos vienen a su mente a partir de que les has contado y coméntales que en las próximas actividades conversarán más acerca de los recuerdos familiares sobre la base de la ficha de una entrevista. Ahora es una reflexión para terminar. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos narrativos y los recuerdos? ¿Cómo los hice? ¿Qué se me hizo fácil aprender? ¿Y qué fue difícil y por qué? Esas preguntas también van a responder en sus cuadernos. Muy bien, estamos finalizando. Gracias por haber prestado atención y no se olviden también, vamos a reiterar nuevamente que debemos respetar los protocolos de seguridad para de repente que nuestra familia se mantenga con buena salud para tratar de evitar este contagio masivo que está habiendo del COVID-19 en nuestra región. Muchas gracias y espero las evidencias más tarde.